Castilla-La Mancha Hoy. Venga, 10 minutitos tenemos para hablar de salud en nuestra colaboración semanal con el Hospital HM-IMI Toledo, y vamos a hablar de la salud cardiovascular, de la salud de nuestro corazón. Y está con nosotros el doctor Alejandro Berenguer, cardiólogo de este centro y especialista en cardiología deportiva. Doctor, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, nuestro corazón es por mérito propio el músculo de los músculos y claro, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de muerte. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Se debe a la genética o más bien a nuestros hábitos de salud? Bueno, la genética, que duda cabe que tiene un factor muy importante, pero desde luego el peso, el rey son los malos hábitos, ¿no? La mala vida que llevamos. La principal causa, no de las primeras, sino la principal causa de morirse en el mundo desarrollado es la enfermedad coronaria, que causa los infartos, las anginas de pecho. Y la enfermedad coronaria básicamente se causa por los factores de riesgo. Factores de riesgo que son la hipertensión, la diabetes, el colesterol, la obesidad, el tabaquismo. Y esto viene claramente muy marcado por nuestro estilo de vida. Poco deporte, mala alimentación, malos hábitos, muchas horas sentado, y esto al final termina por aparecer esos factores de riesgo que terminan por causar estas enfermedades. Ana Molina, que está con nosotros y tiene más preguntas. Hola, buenos días, doctor. Buenos días. Leía que el número de infartos se ha incrementado en jóvenes de 30 a 40 años, y yo me pregunto, ¿qué papel juega el estrés en este incremento en los datos? El estrés per se no es una causa, pero sí que es un desencadenante. Es como la gotita famosa que colma el vaso, ¿no? El estrés también, por otra parte, lo que hace es conducirnos a malos hábitos. El estrés hace que la gente fume más, el estrés hace que incluso la gente consuma sustancias tóxicas. En gente joven muchas veces la cocaína está detrás de los infartos. El estrés hace que se coma peor, que se coma más rápido. El estrés hace que incluso hagamos menos deporte, ¿no? Entonces, en gran medida esto está detrás. Pero sí que es verdad que cuando vemos un infarto en una persona por debajo de 40 años también tenemos que mirar la genética. Ahí sí, ahí tenemos que fijarnos mucho en la genética, porque en estos casos es bastante común que si indagamos en los antecedentes del paciente veamos que hay pacientes, que hay sus padres o sus tíos tuvieron infartos a edades precoces. Entonces, ahí sí que tenemos que mirar un poquito más la genética. Hemos leído en una entrevista que le han hecho a usted que el 80% de las muertes por esta patología se puede evitar y que ustedes insisten en revisiones periódicas. ¿Con qué frecuencia se deben realizar? ¿Y quiénes deben hacerla? Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de hacer deporte, cualquier persona que vaya a comenzar la práctica deportiva y que quiera hacerla con un cierto nivel de intensidad debería hacer una revisión antes de comenzar la práctica deportiva. Esto es muy frecuente. Vemos mucha gente que llega a la crisis de los 40, llegan a la consulta y dicen: yo no quiero empezar a hacer deporte, yo es que quiero correr mi primera maratón con 40 años, cuando llevas 40 años sin hacer deporte. Entonces, eso es obligatorio. Siempre que vas a empezar a hacer deporte tienes que revisarte. Pero incluso para aquellas personas que ya tienen ese hábito saludable adquirido de hacer deporte con regularidad y con cierta intensidad, en estos sujetos también deberían chequearse por lo menos una vez al año el corazón. No digo yo que haya que hacer todas las pruebas complejas que hacemos todos los años, pero por lo menos una revisión básica, un electrocardiograma, una analítica, y luego ya vemos si hace falta pues una prueba de esfuerzo o una ecografía de corazón. Uh-huh. Pues mire, precisamente sobre ello vamos a abrir nuestro consultorio porque tenemos muchas preguntas. Por ejemplo, la de Manuel, que dice que si puede hacer deportes si sufre una enfermedad cardiológica, o en el caso, ¿qué deporte es el ideal para él? Bueno, no solo que puede hacer deporte, sino que debe hacer deporte. De hecho, hoy en día el ejercicio físico se considera también como una terapia para los pacientes cardiópatas. De hecho, en los hospitales tenemos unidades de rehabilitación cardíaca que lo que hacemos es tratar las enfermedades, tratar a los pacientes infartados basado en un programa de ejercicio físico de entrenamiento. Ahora bien, debe ser un ejercicio físico totalmente adaptado, personalizado e individualizado. ¿Qué ejercicio? Básicamente lo que nosotros llamamos ejercicios concurrentes, ejercicios donde trabajemos la esfera aeróbica, por ejemplo, caminar, trotar suave, nadar, hacer algo de bicicleta, elíptica, con la esfera del entrenamiento de la musculatura, de la fuerza. Y esto es muy importante. Mucha gente tiende a pensar que el hecho de ser un paciente cardiópata está contraindicado a hacer pesas o ir a un gimnasio. No. Hay que trabajar la musculatura, sobre todo cuando vamos avanzando en etapas de la vida, ¿no? A partir de los 50 o 60 años es mucho más importante trabajar la fuerza y la musculatura que trabajar la esfera aeróbica. Uh-huh. Se lo preguntamos a todos los especialistas que vienen por aquí. ¿La pandemia ha afectado también a la salud de nuestro corazón? Sí, sin duda. Ha afectado desde diversos puntos de vista. Ha afectado, por una parte, el virus directamente. Sí que es verdad que ha podido causar afectación cardíaca directa con miocarditis o algunas miocardiopatías. Gracias a Dios, esto ha sido lo menos frecuente. Pero lo que sí que afectó, sobre todo en la fase más dura de la pandemia, fue en que muchos pacientes cardiópatas dejaron de hacer las revisiones preventivas que debían de hacer y dejaron de hacer sus seguimientos y sus revisiones. Esto obviamente supuso una lacra que luego, estamos viendo de alguna manera consecuencias, ¿no?
Y lo que sí que ha dejado la pandemia es consultas muy frecuentes en cardiología por sujetos que se cansan más que antes después de haber tenido el coronavirus, ¿no? El famoso COVID persistente, gente que meses después de la infección se cansan y se fatigan. Y esto es muy común verlo en las consultas de cardiología. Afortunadamente, y esto quiero decirlo aquí, afortunadamente cuando rascamos y estudiamos a estos pacientes no encontramos en la inmensa mayoría de las ocasiones causa cardiológica responsable. Sí que es verdad que esto está en fase de estudio, saber por qué estos pacientes se agotan, por qué estos pacientes se cansan, pero parece que esto es más una afectación miopática del virus, de afectación de la musculatura periférica que de la musculatura central, que del corazón. Deportistas, perdón. No, sí. No, dime. Bueno, otra de las claves de esto, ¿las patologías cardíacas de un niño se pueden asemejar a las de un adulto o se tratan de manera distinta? Son bastante diferentes. Normalmente, y de hecho hay una especialidad distinta. Estamos los cardiólogos y luego están los cardiólogos pediátricos, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños, las enfermedades, la inmensa mayoría son enfermedades congénitas, enfermedades con las que nacen, cardiopatías congénitas. Muchas de ellas son malformaciones del corazón que durante el periodo embrionario el corazón cuando se está formando se forma mal. Y a lo mejor pues hay válvulas que deben ser de una manera y son de otra, hay tabiques que deben estar cerrados y aparecen abiertos, cámaras duplicadas. Es una cardiopatía congénita, ¿no? Es una cosa muy distinta a las cardiopatías adquiridas que vemos en la enfermedad, en el paciente adulto, en el sujeto adulto. Deportistas de élite, claro, me acuerdo de la desgracia de Antonio Puerta o de Dani Jarque, los jugadores de fútbol. Imagino que ahora esto se tiene mucho más en cuenta, ¿no? El tipo de revisiones para que no sucedan estas cosas, que un deportista de élite pueda tener un accidente cardiovascular tan grave. Se tiene muy en cuenta, pero también se tenía muy en cuenta cuando sucedieron estos dramáticos acontecimientos, o mucho más reciente el de Eriksen, ¿no? Que lo vimos hace poquito en la Eurocopa, en vivo y en directo, lo vimos todos en la televisión, ¿no? ¿Qué pasa? Que estos pacientes, estos deportistas, no se hacen revisiones cardiológicas, por supuesto. Hablando con el cardiólogo, un cardiólogo de Londres, que era el que llevaba al Tottenham, y en aquella época, cuando Eriksen jugaba en el Tottenham, este cardiólogo estaba viendo el partido en directo en la televisión, y cuando vio la muerte súbita de Eriksen, lo primero que hizo es, cogió el coche, se fue corriendo a su hospital a revisar el historial de Eriksen y dice, a ver, ¿qué se me ha pasado? Claro. ¿Qué me he dejado en el tintero que no he conseguido encontrar? Y estaba todo correcto. ¿Qué sucede? ¿Qué puede pasar ahí? Pues que con las pruebas convencionales que hacemos, con las ecografías, con las pruebas de esfuerzo, incluso con las resonancias, vamos a descartar prácticamente un 90-95% de las causas que pueden provocar la muerte súbita del deportista. Pero hay un 5-10% de causas que no vamos a detectar. Causas genéticas, causas a nivel microscópico, a nivel molecular, ¿no? Cosas que no podemos detectar con las pruebas convencionales. Entonces, lamentablemente, aunque hagamos un chequeo muy exhaustivo, siempre se nos van a quedar cosas en el tintero. Ahora bien, si no hacemos el chequeo, se nos van a quedar el 100% de las cosas sin estudiar. Claro. Es que a mí siempre me da miedo eso de llevar el corazón al límite, en el caso de los deportistas, y al final puede tener repercusiones. Y esto justamente es lo que hacemos en las consultas con las pruebas de esfuerzo, llevar el corazón al límite, pero en una situación de control del paciente totalmente monitorizado, totalmente estudiado, para que si tiene que pasar algo, pase ahí delante nuestro, para nosotros ver qué es lo que está sucediendo. Con profesionales, claro. Mira, por ejemplo, Marta nos pregunta también en nuestro consultorio, voy a preparar una carrera, ¿debería hacerme una ergoespirometría? Pues a mí me parece tremendamente importante esta pregunta. ¿La ergospirometría qué es? Porque veo que Marta está bastante leída, al menos, no está puesta, ¿no? Está puesta en el asunto. Una ergospirometría es una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, que se diferencia de una prueba de esfuerzo convencional en un aspecto muy sencillo. Es que el paciente, el sujeto, el deportista, hace la prueba de esfuerzo, que puede ser corriendo, en tapiz o en bicicleta, con una mascarilla en el rostro que está midiendo un parámetro muy importante que se llama consumo de oxígeno. Gracias a este parámetro nosotros vamos a poder discriminar las zonas de entrenamiento en las cuales debe moverse ese sujeto, tanto para preparar la carrera como para afrontar la competición. Es decir, la ergospirometría, prueba de esfuerzo cardiopulmonar, no solo nos va a dar información a nivel de salud, de detectar precozmente problemas, sino nos va a dar información relacionada con el rendimiento, sobre cómo podemos diseñar los entrenamientos de ese sujeto para mejorar sus capacidades o sus prestaciones en competición. Bueno, pues apuntamos todos esos consejos y le emplazamos a una segunda parte, que esto todavía tiene recorrido. Encantado de volver cuando queráis. Pero desde luego muy importante eso, que aquel que quiera empezar a hacer deporte, que antes haga pruebas para no tener luego ninguna complicación. Alejandro Berenguer, cardiólogo de HM IMI Toledo. Muchas gracias por acompañarnos. Feliz día. Muchas gracias. Gracias, Ana. Hasta Gracias mañana. a ti. Nosotros nos despedimos y